niños. Yo viví niños de 8 años, aleluya, bautizados en el Espíritu Santo, hablando en lenguas. Y yo dije, algo aquí está sucediendo. Y ahí fui bautizado. Una oración, amados pastores, a la cual nosotros podemos ser la contestación. Eso a mí me trajo lágrimas a mis ojos, porque me vi identificado en este ruego de Jesús. Me identifico, que no estoy fuera de contexto. Jesús estaba rogando por la unidad, no solo de sus discípulos, sino de la iglesia que vendría 2000 años adelante, y ahí estaba incluido yo. Ahí Jesús estaba rogando por tú y por tú como pastor, como yo como pastor, para que seamos uno en Cristo. Dice su palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el 17:9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Amados hermanos, esta oración es bien peculiar, porque lo que Jesús está haciendo no es una simple oración de protocolo. Yo me recuerdo muy bien que Jesús hizo una oración de protocolo, como por salir del paso, como quien ora por una comida, cuando dijo: Señor, yo sé que tú me escuchas, pero hazme este milagro para que los demás vean que tú me escuchas. Yo considero eso una oración protocolo. Pero lo que Jesús está hablando aquí, amados hermanos, no es una oración de protocolo para salir del paso. Jesús, dice la palabra, que en esta ocasión Él ruega al Padre y dice: Señor, yo ruego no por los que están en el mundo, sino yo ruego por estos que tú me diste. Señor, yo no ruego. Esta oración a mí me conmueve tanto, porque es bien especial, no porque Jesús está rogando, sino que Jesús también está bien consciente que esa va a ser su última oración antes de entrar a lo que nosotros le conocemos como la pasión de Cristo. Este es el momento donde Jesús va a ser entregado a los guardias romanos. Es importante que sepamos esto, porque la última oración antes de entrar a su pasión fue: Señor, yo te ruego, dalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros somos uno. Este es el ruego. Ya no le llamo oración, porque es muy diferente una oración a un ruego. Jesús está rogando y le pide al Padre: Señor, lo que tú me has dado, Señor, mi petición, mi ruego, mi clamor, oh Padre, es que tú hagas de estos uno, como tú y yo somos uno. Cuando leía esto, yo me ponía a pensar y diga: ¿será que Jesús tenía un amor especial por los discípulos? Y tal vez estoy yo fuera de contexto, pero de esa manera, Señor, ¿será que el contexto es que tú estabas amando a tus discípulos porque tuvo 3 años con ellos, comió con ellos, durmió con ellos? Pero la palabra a mí me dice que no estaba hablando de ellos, sino que dice en el 20: mas no ruego solamente por estos. No ruego solamente por esto, sino también ruego por los que han de creer por la palabra de ellos. Eso a mí me trajo lágrimas a mis ojos, porque me vi identificado en este ruego de Jesús. Que si Jesús amaba a sus discípulos, si Jesús tenía un discípulo amado, pero en el ruego del Señor estaba su unidad. Estaba la unidad no solo de sus discípulos, sino de los que habían de creer a través de los apóstoles. No estoy fuera de contexto. Jesús estaba rogando por la unidad, no solo de sus discípulos, sino de la iglesia que vendría 2000 años adelante, y ahí estaba incluido yo. Ahí Jesús estaba rogando por tú y por tú como pastor, como yo como pastor, para que seamos uno en Cristo. Ese fue el ruego del Señor, y por eso es el ruego que yo quiero que ustedes miren, que el Señor anhelaba. Lo que nosotros estamos haciendo es lo que el Señor anhelaba. Era lo que Él rogó antes de su crucifixión. Aquí me da miedo decir esto, amados hermanos, pero lo voy a decir porque puede ser que peque yo de arrogante, amados hermanos. Algo que no se me quita de la cabeza, lo digo o no lo digo, es que mira, amados hermanos, el Señor Jesús está haciendo una oración a la cual yo puedo ser la contestación de su ruego.
no esperaba que lo recibiera de buena manera de todo modo, porque suena arrogante. Yo sé, suena arrogante. Pero amados hermanos, si el Señor me dice, Melqui, salta, mi respuesta es: ¿qué tan alto quieres que Dios salte, Señor? Si el ruego del Señor es que ustedes sean uno, Señor, y yo puedo ser partícipe en esa unidad. Yo quiero ser partícipe en esto, no porque quiero algo, un beneficio suyo, no porque yo quiero darle algo a mí, no me importa. Es porque el Señor lo rogó y yo quiero agradar el corazón de Jesús, porque si Él lo rogó es importante para Él, y si es importante para Él es súper mega importante para mí. Una oración, amados pastores, a la cual nosotros podemos ser la contestación. Yo no sé usted, pero para mí Jesús ha contestado múltiples oraciones. El Señor me ha dado muchas bendiciones, y una oración que Él hace, la cual nosotros podemos ser parte. Señor, yo ruego, Señor, que estos sean uno en mí, como tú y yo somos uno. Hermanos, esto me apasiona a mí, porque es la primera vez que yo miro que yo puedo agradar al Señor directamente. Yo puedo confabular con el Padre, con el Espíritu Santo. Señor, yo voy a hacer lo que sea necesario, porque lo que Jesús hizo por mí en la cruz del Calvario no tiene precio. Siendo contestación al ruego del Señor: Señor, yo ruego que tú los unas estos, y dice la palabra, como nosotros somos uno. Pero lo que yo entiendo, amados pastores, es que lo que el Señor anhelaba es que la unidad entre nosotros sea comparable a la unidad que tiene la Trinidad. Ese es un gran misterio. No sé cómo podemos llegar a eso, yo ni le voy a enseñar a usted cómo trabaja la Trinidad, porque le soy sincero y con toda humildad, me es difícil entenderla. Espíritu Santo, pero el Señor dice: Señor, yo oro que estos sean tan unánimes que se parezcan a la Trinidad, que se parezcan a nosotros, dice la palabra. Entonces me imagino que nosotros tenemos que comenzar para aprender la unidad de la Trinidad. Pero si algo nosotros sabemos de la unidad, de acuerdo a los credos apostólicos desde Nicea y el credo metropolitano, que Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios, que el Padre es Dios, mas sin embargo son diferentes entidades unidos en una sola voluntad. Tal vez por ahí podemos comenzar nosotros a entender que el Señor nos llama a una unidad que tal vez sea unánimes, tal vez no uniformes. Porque a mí me gusta el acento de mi hermano Álvarez, me gusta como él habla. No quisiera que él hablara como mí, pero cuando ese hermano evangeliza y predica, tiene una gracia. No me gustaría que fuéramos uniformes, pero sí unidos, por lo menos en la voluntad, en una sola voluntad, que nuestra voluntad realmente sea impactar a Nueva Orleans, a pesar de que a mí me quite o me ponga, no importa, pero que estemos unánimes, uno, para agradar el corazón, el ruego de Jesús, y segundo, para que la voluntad seamos unánimes en ella. Amados hermanos, yo he sido impactado, y le digo porque me apasiona esto. Yo he sido impactado por la unidad de la iglesia. Hablaba con un ministro en medio de nosotros aquí, y me decía que había sido golpeado muchas veces por concilios, por pastores y todo eso. Pero esa no es la iglesia. Déjame decirte que yo también he sido golpeado por pastores, por concilios, por todo lo demás, pero no es la iglesia, no es la iglesia. La iglesia de Cristo para mí ha sido una gran bendición, y te puedo dar sin número de ejemplos. Déjeme decirle un ejemplo, amados hermanos. Uno de los impactos más grandes que yo he tenido en mi vida fue una vez que estábamos en Nueva York, y recuerdo que un pastor había sido apresado en Nueva York, venía de República Dominicana, y lo arrestaron llegando a Nueva York porque traía pastillas de República Dominicana. Y sabe que en nuestros países las pastillas dan cualquier pastilla, pero eran sumamente ilegales en Estados Unidos. Y este pastor lo arrestaron y lo estaban acusando de contrabando. Y en Nueva York la iglesia cristiana
tiene un poder enorme, poder político enorme, especialmente la radio. Y en la radio anunciaron: un pastor está siendo detenido injustamente, necesitamos que se une la iglesia en oración y vamos a protestar y vamos a sacar a este pastor de la cárcel. Y yo digo, ¿se podrá? Amados hermanos, la enfrente de la cárcel se llenó de pastores. Y ese hombre tuvo que salir en horas porque la iglesia se unió. Y déjame decir lo que pasó. Esto no es lo sorprendente, amados hermanos. Ese hombre salió y anunciaron en la radio: esta noche el pastor va a testificar de lo que Dios hizo, que la iglesia de Jesucristo pudo más que la burocracia gubernamental. Y esa noche nos llevaron líder de jóvenes y me dice: vamos a una iglesia, vamos a la iglesia del pastor este. Amados hermanos, la experiencia más poderosa que yo he tenido con el Espíritu Santo ha sido en la unidad. Ese día el pastor comenzó a predicar, a testificar que estando ahí el Espíritu comenzó a bautizar a todos los presos. Ese hombre comenzó a predicar. Y déjame decirle que esa iglesia era la mitad de este templo. Y estaba lleno porque se había corrido la voz que el pastor iba a testificar de lo que la iglesia había hecho, la unidad. Déjame decirte, hermano, que esa experiencia me marcó mi vida. La iglesia se unió en ese momento, amados. Desciende el Espíritu Santo y yo soy bautizado en ese momento. Oh, aleluya, en la unidad de la iglesia. Déjame decirte lo que vi en esa tarde, amados hermanos. No le miento, mi hermana y yo nos quedamos perplejos porque en esa iglesia comenzó a salir una nieblina. Yo no sabía nada de Shekinah, de Jehová, pero miramos, esta iglesia es muy antigua para que tengan cosas de humos. Eso no creen en eso, es pecado. Para esa iglesia es pecado. Y comienza a salir una nieblina, y esa neblina regó aquel lugar y comenzaba a bautizar los niños. Yo viví niños de 8 años, aleluya, bautizados en el Espíritu Santo, hablando en lenguas. Y yo dije, algo aquí está sucediendo. Y ahí fui bautizado yo en la unidad de la iglesia. Amados hermanos, cuando se une la iglesia, ahora entiendo, ahora que estoy aquí predicando, tal vez lo que Jesús estaba rogando es que se uniera la iglesia, porque si se une la iglesia hay poder en la unidad y no solo es un eslogan. Me deja saber que esto no solo es un eslogan político, es algo real, es algo real. Si Satanás nos tiene desunidos, es porque sabe que cuando tú y yo nos comprometemos y nos unimos en el nombre de Jesús, ahí está Jesús. Amados hermanos, en Katrina yo pude ver una vez más la iglesia unida. Nosotros fuimos a parar a Atlanta y lo que a mí más me sorprendió, que mi pastor me dijo: vamos a estar bien. Veníamos comenzando la iglesia, el pastor se llevó toda la iglesia y dice: el Señor va a proveer. Mira, hermanos, nos dejaron en una casa. Nos dieron una casa de un pastor que ni conocíamos. Y este pastor dice: ustedes se quedan aquí el tiempo que necesiten, pero ustedes van a comer en un restaurante los 3 días, los 3 tiempos al día. Todo lo que ustedes quieran están servidos. De hecho, va a haber un concierto de Anet Moreno y quiero que ustedes participen. Me invitaron a mí y a mi hermano a rapear. En ese tiempo éramos raperos, ya dejamos esa vida pecaminosa. Amados hermanos, yo quedé anonadado de la iglesia de Cristo. Y digo: wow, quiere decir que la religión, porque para mí era una religión, la religión que mis padres practican, en la que yo estoy siendo engendrado, es una iglesia verdaderamente poderosa, universal, que donde quiera que yo vaya, ahí voy a encontrar a alguien por el cual Jesús rogó, y esa persona entendió que somos uno en Cristo. Y déjame decirte que a mí me dejó marcado, porque antes de irnos de Atlanta, dice el pastor: no se vayan todavía, que hay un carro para ustedes, llévense el carro y todo. Me recuerdo que en Katrina fuimos a parar aún a la casa del pastor Ordóñez. Pastor Ordóñez, dormimos en su casa, ¿se acuerda? Mira, no había luz y el pastor Ordóñez dice: vénganse para acá. Nosotros éramos nuevos en la ciudad, y el pastor Ordóñez a mí me marcó la vida también en ese momento. ¿Y quién es? Tiene un parecido como con mi abuelo. ¿Será que es familia mía? No. Es hermano de Jesús, es hermano mío, es el que Jesús rogó por él y rogó por mí. Por tanto, podemos hacer cosas así entre nosotros porque somos uno en Cristo. He sido marcado por la unidad de la iglesia, pero déjame decirte que yo comencé a notar algo, amados hermanos, que nosotros somos unidos fácilmente en la adversidad. En la adversidad es fácil unirse. De hecho,
hecho, vimos la unidad de la iglesia en el testimonio del evangelista Álvarez, que está aquí. Tremendo testimonio de cómo Dios nos unió a los pastores que no nos hablábamos, o que el faro estaba apagado. El pastor, el evangelista, Dios lo usó para encender esa llama y comenzamos a orar entre todos. Pero lo que el Señor me decía, Melquis, yo no me quiero unir por las tragedias. Yo soy más que eso. Porque sabes que es fácil unirse en las tragedias. ¿Sabes por qué? Porque tenemos un espíritu de heroísmo, que nosotros queremos resolver los problemas a los otros, y con cara de piedad le decimos: Dios te bendiga, Dios puso en mi corazón. Pero déjame decirte que es fácil que nos unamos cuando la tragedia pasa. Pero el Señor nos dice a nosotros, Asociación del Faro, nos dice: es tiempo que nos unamos en las victorias. Porque eso es difícil, ver que mi hermano está creciendo. Mire, el hermano tiene mejor equipo que mi iglesia, ¿verdad? Y lo primero que me entra a mí es el celo. Digo, porque le digo: pastor, mejor enséñeme, mejor dígame dónde lo compró, y le compro eso más bien. Pastor, porque es fácil unirse en la adversidad, pero el Señor nos llama que nosotros nos unamos en las victorias. Que la victoria de mi hermano sea mi victoria. Amado, que si yo te veo creciendo, yo voy a apoyarte aunque no tenga nada a cambio. El Señor nos está llamando a que nos unamos en una sola voluntad, para que seamos, como dice, como Él rogó: Señor, yo ruego que se unan como tú y yo somos uno. El Padre y el Espíritu Santo no se unieron cuando Jesús estaba siendo crucificado. Al contrario, tenemos que ser unidos, amados hermanos, en una sola voluntad. La gloria, dice el 17:22, la gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria que me diste yo les he dado. El apóstol Pablo lo dice de esta manera: Dios nos ha dotado de muchos dones, muchos ministerios. Y Jesús lo dice de esta manera: la gloria que me diste yo les he dado, para que seamos uno, como tú y yo somos unos. Quiere decir, amados hermanos, que todos nuestros ministerios, todos nuestros dones, la gloria que el Señor Jesús nos ha dado a nosotros, es para que nosotros seamos uno, para que nos unamos, no para que compitamos, no para dejarme saber que también le está yendo en su ministerio, sino para saber cómo yo y usted podemos unirnos. Este fue el ruego del Señor. El ruego, vuelvo y le repito, Jesús dijo: yo no ruego por los del mundo, no, yo ruego por los que me diste. Yo ruego por los que han de creer en los que tú me enviaste. Yo te ruego, Señor, porque la gloria que yo deposito en ellos son talentos, habilidades, ministerios, para que ellos se unan a través de esto, para que, como dice el apóstol Pablo, para que todos juntamente edifiquemos la iglesia y seamos el edificio que el Señor quiere construir como la iglesia. Amados hermanos, esta es la visión que estaba leyendo en la constitución de esta asociación de pastores: la unidad. Yo le quiero dejar con esto en el corazón. Pastores, gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Pero el Señor nos manda a unirnos en las tragedias como en las victorias, y a procurar la unión de la Trinidad. Que realmente tú y yo seamos uno, como el Padre y el Espíritu Santo son uno.